Vamos a seguir analizando el entorno macroeconómico y el impacto sobre las decisiones de inversión. En este módulo vamos a analizar el caso de España y lo que pasó en España a lo largo, sobre todo, del año 2000, pero sobre todo al salir de la famosa recesión, la gran recesión que tuvimos en el año 2008. En España, básicamente se vivió una situación bastante especial porque normalmente cuando un país se encuentra en una situación de crisis económica, lo que suele hacer es devaluar su propia divisa. Pero en aquel momento, cuando pasó la famosa crisis del año 2008, España ya no podía devaluar su divisa, es decir, la peseta, ya que en el año 2008 estaba el euro, que había entrado físicamente a circular en el 1 de enero del 2002, y había cedido su soberanía monetaria básicamente al Banco Central Europeo. Entonces, al no poder devaluar la peseta, debido a que había el euro, que lo que solía generar era básicamente una devaluación de la divisa, que se incrementasen las exportaciones y por ende que creciese el PIB, o lo que normalmente se suele definir como un crecimiento del nivel de competitividad del país debido a las mayores exportaciones, no pudiéndose generar esto, pues España tuvo que poner en marcha una devaluación interna. Una devaluación interna básicamente consiste en hacer que los niveles salariales disminuyan, es decir, ganar competitividad a través de unos menores costes laborales. En el caso concreto fueron los salarios que se decidió reducir durante los años después de la crisis financiera. Aparte de esto, España tuvo que poner en marcha unos diferentes ajustes fiscales. Hay que acordarse que España venía de unos años de déficit que estaban alrededor de un 10% y que poco a poco se han ido reabsorbiendo. Para decirlo de alguna forma, un déficit fiscal es la diferencia que existe entre los impuestos que se están recaudando en el país y el gasto público, por otro lado, que se está ejecutando. Cuando lo que se está recaudando es menor a los que se está ejecutando, estamos en presencia de un déficit. Y España tuvo que poner en marcha un duro ajuste fiscal para poder recuperar también ahí competitividad. Y por último, en España no hay que olvidarse que se pusieron en marcha diferentes reformas estructurales. Las reformas estructurales son fundamentalmente reformas que afectan a la estructura de la economía y en el caso concreto de España hubo dos reformas laborales en el año 2012-2013 que afectaron mucho el mercado laboral y por ende hicieron que España tuviese que pasar por unas reformas bastante contundentes. Además, hay que decir que todo esto, el conjunto de las tres medidas, fue bastante agresivo, sobre todo en los años que van del año 2009 al año 2014, y la fórmula de combinar conjuntamente tanto la devaluación interna como el ajuste fiscal como las reformas estructurales, por un lado generaron un impacto positivo en la economía, es decir, en el crecimiento económico, en lo que es la variable del PIB que hemos analizado en los módulos anteriores, pero por otro lado dejaron huella, dejaron rastro y sobre todo deterioraron diferentes indicadores, los indicadores que están más relacionados con los aspectos y los ámbitos sociales, con la desigualdad, con la pobreza. Bueno, hay diferentes informes, tanto de Eurostat como de las instituciones internacionales, que dicen que realmente España tuvo unos indicadores de pobreza, de paro y de desigualdad sobre todo, que se vieron afectados muy negativamente. Por otro lado, pero también España se aprovechó del viento de cola de la reducción del precio del petróleo. Precio del petróleo que hoy en día, sobre todo en el año 2018, está volviendo a repuntar, pero durante el 2014 y 2015 representaron un empuje para la economía española. Es decir, si por un lado la reducción salarial fue una forma de poder reducir los salarios y de ganar competitividad, el menor coste del petróleo representó para muchas empresas una oportunidad de poder seguir recortando coste y así ser más competitivo y exportar más. Por lo general, tal y como hemos visto en los anteriores módulos, según decía Mandel, básicamente, hay un problema en la Unión Europea y este problema hay que seguir trabajándolo para poder solucionarlo. Es que Europa, por lo visto anteriormente, no es un área monetaria óptima. Para conseguir esto, lo que hay que hacer tanto en el corto, pero sobre todo como en el medio y en el largo plazo, es seguir trabajando hacia una verdadera unión fiscal dentro de la Unión Europea. No quiero terminar esta sesión, este módulo, sin recomendaros algunas lecturas, en este caso también. Uno es el discurso que Mario Draghi hizo durante la presentación del centenario de la Deusto Business School en Madrid, en el pasado mes de noviembre de 2016, y otras dos lecturas que tienen que ver con los retos al que se enfrenta España durante los próximos años y sobre todo
con los que han sido las recaídas de la política monetaria expansivas que se han vivido y que se siguen viviendo en Europa durante estos últimos años, por lo menos hasta 2019. Os agradezco por vuestro tiempo y un saludo.